Damos gracias una vez más, sean todos bienvenidos, vamos a seguir estudiando la preciosa palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Antiguo Testamento, libro de los Proverbios, capítulo 20, y el verso 27 dice así: la preciosa palabra de nuestro Salvador eterno. Lazo 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Bueno, aquí la preciosa palabra de nuestro Dios nos está hablando que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Miramos lo importante que es el hombre, porque el hombre, miramos las figuras, las representaciones dentro de la palabra de Dios, porque el hombre es el agente de Dios. Dios siempre ha usado el hombre de principio a fin, porque recordemos que Dios es espíritu y él allí entonces tomó al hombre para poner su palabra. Y vemos porque Amós capítulo 3 y el verso 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios siempre primero revela las cosas a través de sus profetas, y allí vemos entonces al profeta, los profetas, porque aquí en el Antiguo Testamento miramos a Zacarías, el profeta, que es muy importante dentro de la palabra de Dios, porque él nos muestra el portalámparas en la visión que él tuvo, porque tuvo la visitación de un ángel, y allí él le muestra el portalámparas al futuro, porque el Señor Jesús aquí en el Nuevo Testamento, ya lo miramos en Hechos capítulo 2, vemos entonces en la Biblia, Hechos capítulo 2, donde aquí nace la iglesia, y el candelabro de oro, según Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, es la iglesia del nuevo pacto. Y allí Él se viene alumbrando la iglesia porque Él es la luz. El Señor Jesús es la luz del, del mundo. Él se vino a través de su Espíritu Santo alumbrando a través del candelabro de oro. Y Él escogió a sus mensajeros, las cuales representan las 7 estrellas. Entonces allí, en el nuevo pacto, vemos también que Él usó al hombre y Él puso la edificación de este templo, de este nuevo templo que ya es espiritual, a través de sus siervos, los profetas, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, miramos allí que también son los profetas, importante, porque ellos son los que traen la palabra del Señor. Ellos son, así dice el Señor, y los apóstoles, y vemos entonces allí la representación, porque el Señor Jesús aquí en Mateo 17, Él lo sube al monte de la transfiguración, y Él allí vemos la antesala de su segunda venida, mostrando que Moisés y Elías han de volver de nuevo, según Apocalipsis capítulo 11, ellos volverán en sus ministerios. Entonces lo vemos aquí también con Zacarías, mostrándolos como, representándolo como los dos olivos que vendrán, porque Apocalipsis 11 nos lo muestra, y representa también el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando lo que es la palabra de Dios adelante, porque la palabra de Dios está puesta en sus profetas. Entonces vemos allí que el hombre es el agente de Dios, siempre lo será, y Él puso sus ministerios, Él puso cómo operar a través de su espíritu y cómo hacer todas estas cosas ya en el nuevo pacto. Entonces miramos aquí también porque Zacarías, él fue un mártir dentro de las escrituras también, porque ellos, cuando hay un verdadero profeta de Dios, siempre es rechazado. Lo vemos ahí a Zacarías, y vemos también a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es importante dentro de la palabra de Dios, y lo miramos porque él fue llamado antorcha de fuego, según nos muestra Juan 5. Vamos a mirar el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el verso 35. Entonces aquí el Señor Jesús está hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue en la voz que clama en el desierto. Eso lo dijo Isaías 700 años antes de Cristo. Entonces, 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó de Juan el Bautista, y también 400 años antes de Cristo fue también el profeta Malaquías. Entonces vemos allí el anuncio de estos dos profetas, porque iba a venir una antorcha de fuego que iba a anunciar la venida del Señor Jesús, iba a traer el mensaje de Juan el Bautista. Recordemos que fue un mensaje de arrepentimiento
anunciando la antesala del Mesías del Señor Jesús. Vemos allí que Juan el Bautista, él bautizaba también para arrepentimiento, y lo vemos allí el Señor Jesús hablando de él en Juan 5:35 dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces allí está hablando de que él era antorcha, una antorcha que ardía y alumbraba. Vemos allí lo importante que es el hombre puesto por Dios dentro de las Escrituras, ¿sí? Pero finalmente Juan el Bautista fue rechazado, él fue decapitado, ¿sí? Recordamos entonces eso, porque ellos fueron rechazados. Siempre los profetas, igual que Isaías, Zacarías, siempre fueron rechazados. Isaías también fue mártir, igual que Zacarías, que murió entre el templo y el altar. Así dice el Señor aquí en las Escrituras. También vamos a mirar Mateo capítulo 23, libro de Mateo capítulo 23 y el verso 23 y el verso 35 también. Te dice aquí el Señor Jesús hablándole a aquella generación de ese tiempo que lo estaba rechazando. Dice allí, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis y los monumentos de los justos, y deseéis, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubieran sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Entonces allí vieron que los antepasados derramaron su sangre de los santos, los profetas, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. El Señor aquí, Jesús, está hablando durísimo a toda esta, dice, generación, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Entonces, él aquí envió ¿qué? Profetas. Yo os envío profetas. Sabios. ¿Sí? ¿Qué más dice la Escritura? Profetas sabios y también escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces, está hablando de también escribas, y él lo está hablando en tiempo presente. Estamos hablando de tiempo presente, porque esto es súper importante, porque hay muchos que dicen que ya no hay profetas. Entonces, profetas sí los hay, porque el Señor Jesús está hablando de tiempo presente, y él habló en Efesios 2:20 de edificar sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Entonces allí vemos también el Señor Jesús está diciendo, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces allí el Señor Jesús les está haciendo advertencia, porque aquí el profeta desde Abel hasta Zacarías, cómo fueron mártires rechazados, y el Señor Jesús mismo iba a ser rechazado. Entonces miramos Efesios capítulo 2 y el verso 20 también, porque necesitamos ir al Nuevo Testamento y mirar la palabra de Dios, porque la mayoría de los hombres de Dios han sido rechazados. Entonces allí vemos, el mismo Señor Jesús fue rechazado, Él fue el rey rechazado, ¿sí? Y todo por un propósito, para darnos vida a nosotros. Entonces miramos Efesios capítulo 2 y el verso 20 dentro de las Escrituras. La palabra de Dios es preciosa. Efesios 2:20 dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí hay algo importante porque está hablando de esta edificación y está hablando de que nosotros también debemos de edificar para morada de Dios en el Espíritu. Y esto también dice que es un templo. Entonces aquí era un templo físico, el que es ¿sí? Dentro de la escritura en el Antiguo Testamento. Pero aquí este templo es espiritual porque Dios lo mostró y Dios escogió a sus profetas y sus apóstoles para que pusieran el fundamento. Entonces allí vemos el templo que Él trajo, ¿sí? Y dice, porque Efesios 4:30 dice, 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí él no está hablando que esta que es el cuerpo de Cristo, esta edificación, dice, para perfeccionar a los santos. Entonces, súper importante porque allá aquí habla de apóstoles y profetas, pero también habla de pastores, también habla de pastores, evangelistas, y maestros. Entonces, él habla de este ministerio importante porque ellos son, esos oficios son el agente de Dios para él operar en el Nuevo Testamento. Entonces es súper importante nosotros edificar y creer a los profetas que Dios nos ha enviado y a los apóstoles que pusieron su palabra. Entonces vemos allí también en 1 Corintios, porque estamos hablando de cómo opera el Espíritu Santo a través de los tiempos, a través de las edades. Entonces vemos 1 Corintios capítulo 12 y el 12 en adelante, porque aquí empieza el apóstol Pablo a hablar y a poner en orden la iglesia en Corinto y dice, hablando de los dones espirituales, dice capítulo 12, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Dice entonces acá, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando de diversidad y habla primero de, también habla de operaciones. Miramos cómo el Espíritu de Dios opera, ¿sí? En cada uno de nosotros y en sus oficios. Habla de ministerios, habla de dones. Opera el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se vino a través de las 7 edades de la iglesia para entrar con estos oficios al cuerpo, a sus santos. Vemos allí los dones, que son los 9 dones espirituales, que nos está hablando aquí capítulo 12, la Biblia. Y dice, estos 9 dones espirituales son, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice, bueno, más abajo, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces ahí está uno, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros o profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Vemos allí el mismo Espíritu Santo operando a través de estos dones que Dios le dio a la iglesia, que Dios le regaló a la iglesia, pero súper importante es tener el don del Espíritu Santo, o sea, nacer de nuevo el Espíritu de Dios. Es lo más importante para cada uno de nosotros, porque así Él nos entra al cuerpo. Cuando Él nos bautiza con el Espíritu Santo, Él nos entra al cuerpo. Bautismo del Espíritu Santo, Él nos entra acá a este cuerpo, al cuerpo de los dones. Entonces todo esto entra a operar, ¿sí?, según la manera de su Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces ahí están estos dones, que hay fe,
Uno puede operar por milagros, otro por profecía, discernimiento de espíritus, ciencia, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, está hablando allí la palabra. Entonces, importante porque Dios siempre opera a través de todas estas cosas. Entonces, si hay un hombre real y verdadero de Dios operando a través del Espíritu Santo con estos oficios, importante porque él opera y hace milagros dentro de todas estas cosas. Y dice, capítulo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, por un espíritu, que es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, todos entramos a este cuerpo. Dice allí, sean esclavos libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos entonces la promesa que Dios nos dio, y esa promesa tiene que venir primero con arrepentimiento, con perdón, porque tiene que venir el perdón de pecados, y el perdón de pecados lo encontramos aquí en la cuenta cruz, cuando el Señor Jesús vino a morir por causa de nosotros culpables, Él siendo el inocente, ¿sí? Vino y cargó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos reconocer la obra bendita del Calvario y poder arrepentirnos con un genuino arrepentimiento, y también bautizándonos en su nombre, para poder entrar en la promesa del Espíritu Santo, porque debe ser lo más importante para cada uno de nosotros, para poder entrarnos al cuerpo de Cristo. Cuando entramos aquí al cuerpo de Cristo, entonces nace fe, y también nace virtud, y nace también en nosotros conocimiento, según nos dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, también nace templanza o dominio propio, y también viene paciencia, y también viene temor de Dios, o piedad, y amor fraternal. Entonces, amor fraternal y después amor, porque Dios es amor. Entonces Dios es amor, y viene y sella al individuo y sella también la edificación que Él construyó por todos los tiempos. Entonces ahí vemos a Cristo, porque Cristo es la cabeza, Él es la cabeza de este cuerpo. Entonces vemos aquí el cuerpo que Él mismo edificó, ¿sí? En todas las edades, a través del tiempo, por estos oficios. Importante todo esto, porque todo esto lo hay, ¿sí? Y Él siempre habló en tiempo presente. Entonces vemos allí lo importante que es la preciosa palabra, porque miramos también en el mensaje porque el Señor Jesús fue rechazado cuando afrontó a aquellos hombres que bueno, no podían comprenderlo y no podían entender. Y vemos entonces el mensaje: estrecha es la puerta, ¿sí? Por el séptimo ángel mensajero, dentro de las 7 edades de la iglesia. Allí Dios puso a cada uno de ellos trayendo la luz del día. Entonces dice allí, ellos no podían creer que Dios estaba en este hombre, o sea, de Jesús. Ese era el absoluto más grande, ese era el obstáculo más grande que ellos tenían que vencer. Como Él, siendo hombre, se hacía Dios. Recordemos que a Él lo querían apedrear porque ellos dijeron que no era por las obras que Él hacía, sino que era por la blasfemia que está diciendo, porque Él, siendo hombre, se hacía Dios. Entonces aquí ellos no podían comprender esa parte, ellos no podían ver cómo Dios podía morar en carne humana, y en todas las edades, en todos los tiempos, Dios siempre ha morado en el hombre. El hombre es el agente de Dios en toda generación. Dios habla a su pueblo por medio de labios humanos. Él siempre escoge a alguien o a algo que Él pueda usar. Entonces vemos allí que en todos los tiempos Dios siempre ha usado el hombre para poder traer sus propósitos, para poder traer su programa divino en todo tiempo. Entonces miramos también algo importante, la última escritura en Mateo, el capítulo 16, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, porque este versículo está antes de cuando el Señor Jesús sube al monte de la transfiguración, y Él habla de edificar su iglesia. Entonces Mateo 16, el Señor Jesús nos muestra que quién era el Hijo del Hombre. Entonces dicen, algunos dijeron pues Elías, otros dijeron Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, vosotros quién decís que soy yo.
Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, él está hablando de una roca. Entonces, aquí esta roca edificaría su iglesia. Entonces, está hablando de edificar, ¿qué? La iglesia. Entonces, vemos acá la iglesia. ¿Sí? Entonces dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Está hablando. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que es atar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era Jesús el Cristo. Importante aquí algo, porque no fue sobre Pedro, no fue sobre él, sino que fue sobre la roca de revelación. Entonces vemos acá la revelación que se le fue mostrada al apóstol Pedro en decir quién era el Cristo, ¿sí? Entonces vemos allí que es sobre la roca de revelación, importante porque muchos tienen a Pedro como la roca sobre el cual él iba a poner pues el fundamento de todo, de la iglesia de Dios. Entonces esto no es así, porque es sobre la revelación, o sea, sobre la roca de revelación, por la cual, entonces sobre la revelación, él edificaría esta iglesia en el nuevo pacto. Por eso es tan importante la revelación dentro de las escrituras, que Dios nos revele su programa. Entonces, una vez más, vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesús les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.